Buenas tardes para todos mis hermanos. De nuevo les invito a cerrar los ojos para orar. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por la multitud de tus misericordias sobre nosotros, pidiendo tu guía, tu dirección, que tú nos consueles, que tú nos edifiques y exhortes para gloria tuya, Señor. Que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor amado, y que podamos darte la gloria en Jesucristo. Que sea así, que sea tu Espíritu asistiéndonos. Es la súplica desde el fondo de nuestro corazón que hacemos como iglesia, y en Cristo Jesús decimos amén. Muchas de las ilustraciones que se han empleado para tratar de definir cómo debe ser la labor de los hijos de Dios en el mundo, por lo general son descripciones gloriosas y positivas de nuestra labor. Por ejemplo, se nos dice que somos embajadores del reino, lo cual es totalmente cierto, pero olvidamos también que somos una especie de espías, que observamos una sociedad impía que al final será juzgada y nosotros participaremos en su juzgamiento, y en este sentido nuestra labor es negativa. El libro de Josué nos ayuda a entender mejor esta parte que es menos glamorosa de nuestra misión, pero tan necesaria mediante el ejemplo de dos hombres enviados por Josué y recibidos por una mujer en tierra de Canaán, en Jericó, que entendieron su misión divina en el mundo y la cumplieron. El sermón de hoy se titula Enviados por Dios para juicio y salvación. Y el texto base será Josué 2 del 1 al 11, pero en este momento solo voy a leer los últimos dos versículos, versículos 10 y 11 del libro de Josué, que dice de la siguiente manera. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Justo antes del inicio de la guerra, Israel se encontraba allí en Sitín, y Josué envió dos espías con el propósito de reconocer la tierra y la ciudad de Jericó. Tal práctica era parte de lo que nosotros podríamos llamar acciones de inteligencia militar, y ya en el libro de Números se nos relata aquel evento en donde Moisés envió 12 espías. Solo 2 de ellos dieron un reporte conforme a la voluntad de Dios. Uno de aquellos espías fue justamente Josué. Ahora, los 2 enviados que salieron en silencio, de manera secreta y sin llamar la atención, y con propósitos muy definidos, eran 2 héroes tan anónimos que la Biblia ni siquiera registra sus nombres. Solo su misión en un lugar donde los habitantes eran tan contrarios a su fe, y eso significaba el deseo de acabar con ellos. Lo primero que resalta el texto que vamos a exponer es la comisión de los espías a realizar una misión de parte de Dios, en este caso relacionada con la observación detallada de todos los elementos en la ciudad de Jericó antes de la conquista de la tierra de Canaán. Una segunda consideración tiene que ver con la persona escogida por Dios en donde estos hombres llegarían a realizar su misión, es decir, una prostituta que sin lugar a dudas era una persona marginada en cualquier contexto social donde nosotros la pudiéramos poner. Pero aquí vemos la acción evidente de Dios de tal manera que donde sobreabundaba el pecado, sobreabundaba la gracia de Dios. Y finalmente, la última de las consideraciones
que nos permite realizar el pasaje es la valoración de la obra de Dios mediante la noticia dada por la mujer o el reporte dado por la mujer a los espías, en donde se observaba el miedo, es decir, una sociedad trastornada por el temor, el poder y el evidente juicio del Señor, mientras que por otra parte veíamos el corazón transformado de una ramera. Cada uno de estos tres aspectos lo vamos a examinar en nuestra exposición dominical de hoy e iniciaremos hablando de la misión de los enviados en medio de la guerra. Dice el versículo 1, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Espiar al enemigo decíamos que no es para nada algo novedoso. Siempre ha existido la necesidad de conocer los movimientos del contendor, saber cuáles son los recursos que se tienen, que se poseen, el número del ejército, los oficiales, el grado de preparación, las tácticas de combate, el armamento, la ubicación de los mismos. Pero sobre todo, creo que se evalúa un componente y es el componente del ánimo de la tropa contraria. ¿Cuál es el ánimo que está en el corazón? ¿Cuál es la disposición que tienen? ¿Están dispuestos a pelear el último hombre? ¿O será que cuando entremos contra ellos huirán? Ese componente también debe ser evaluado dentro de lo que se conoce como inteligencia militar. La misión de estos 2 hombres que Josué enviaría era secreta, pero era de gran importancia para la obra del Señor. Josué seguramente había aprendido de sus errores. Ustedes se acuerdan que en el libro de Números envían a los 12 espías, fueron escogidos representativamente, personas que eran príncipes de su respectiva tribu. Pero ahora solamente aparecen 2 personas de las entrañas de Josué, de su mayor confianza, y él no iba a correr el riesgo de poner a muchos para una labor tan secreta. Y creo que la discreción era el elemento fundamental sobre el cual iba a girar todo este espionaje. Nada que ver con las películas de James Bond o de Misión Imposible, ¿verdad? En donde aparece el héroe salvando a todos sin ninguna ayuda. Y en el único momento donde aparece el ejército amigo es al final de la película llegando tarde. No, nada que ver con esto. Esto es una misión secreta, confidencial, que al parecer ni los mismos hijos de Israel tenían conocimiento de estos espías. Es más, en el comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento, Keil y Deslish dicen, esto se hizo en parte, la misión secreta, para que los cananeos no oyeran de ello, y en parte para que si el informe resultaba desfavorable, el pueblo no cayera en la desesperación como les había pasado antes de tiempo con Moisés. Miren, y esto demuestra algo que es bien importante, que la madurez espiritual de una congregación, en este caso la congregación de Israel, no era uniforme. Había gente más y menos madura en toda la congregación y por lo tanto no iban a recibir todo lo que sabían o toda la información por parte del espía. Solamente el informe lo iban a recibir los más cercanos. Y esto no es una práctica actual o moderna o un invento de Josué. Nuestro Señor Jesucristo tenía 12 discípulos, los sacó de en medio de todos los demás discípulos, escogió a 12 apóstoles. Y de entre los 12 tenía 3 que eran de sus entrañas, Juan, Jacobo y Pedro. Entonces, no es para nada raro que dependiendo del grado de madurez que Dios haya asignado, de esa manera se traten o se les reporten las cosas, en este caso, en este contexto, a la congregación. Ahora bien, en esta parte alguno podría tratar injustamente a Josué y podría plantearse la siguiente pregunta. Josué, ¿por qué razón va a enviar 2 espías? ¿Acaso Dios no le había prometido la tierra? ¿La tierra ya no era suya? Miren, en la providencia de Dios, Dios no excluye la acción humana. Antes la presupone y la utiliza. Y recordemos algo, la responsabilidad humana jamás es quitada por la soberanía de Dios.
Y eso tiene que estar totalmente claro siempre en nosotros. Tampoco debemos olvidar que dentro de esta característica del anonimato de los espías que habían sido enviados como requisito necesario para realizar la labor, como ya hemos dicho, estos hombres fueron tan desconocidos como lo habíamos hablado que la Biblia no registra su nombre para evitar las especulaciones. Y es tan contrario este proceder con el de cuando se enviaron los espías en Números. Si usted lee el capítulo 13 del libro de Números, se va a encontrar donde dice, fueron escogidos uno de cada tribu de Israel, no sé quién, hijo de no sé quién, de la tribu tal, no sé quién, hijo de no sé cuál, de la tribu de Dan, no sé quién. Y así hay una clara descripción de cada uno de estos espías. Entonces, no, ahora simplemente Josué escoge a dos hombres entrañables, de confianza, devotos, amantes del Señor, y los envía a realizar su obra. Ahora, es necesario también decir que el reporte final de estos hombres sería fundamental para el desarrollo de la batalla de Jericó. Sí, el Señor iba a derribar los muros de los cuales antes habían reportado que eran muros tan altos que tocaban las nubes. El Señor iba a derribar los muros y de hecho lo hizo. Pero recordemos algo, el pueblo tenía que entrar animado porque Dios derribaba los muros, muchos morirían allí, pero todos los que quedaban vivos se iban a enfrentar cara a cara. Ojos con ojos los iban a ver los ejércitos de Israel. Y por esa razón tendrían que enfrentarse cuerpo a cuerpo con los malvados habitantes de aquella ciudad y entrar a acabar todo conforme al mandato del Señor. Ahora bien, creo que es clara la similitud gloriosa entre los espías aquí y los apóstoles. ¿Y por qué? Bueno, creo que es evidente que los espías son enviados por el Señor, son enviados por Josué, los apóstoles son enviados por el Señor. Cristo escogió a hombres que estaban en el anonimato del mundo. Yo me imagino en esa época la labor era casi anónima de los apóstoles llevando el evangelio. Hombres comunes, con profesiones corrientes, para formarlos y enviarlos a proclamar la vida del Señor, su poder y glorias. Y fueron muy pocos hombres, todos ellos expuestos al odio del mundo, a las acciones malvadas de sus enemigos en un mundo que Dios había prometido, pero que en este momento por la maldad se levantaba contra el Hijo de Dios. Me llama la atención que en Mateo 10:16 nuestro Señor le dice a los enviados: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Nuestra presencia en el mundo no debe ser tan notoria como la obra de Cristo. Su vida, su muerte en la cruz para salvación, su gloriosa resurrección de entre los muertos. Y creo que aquí es necesario una primera aplicación. Y es que hay un reto que cada hijo de Dios tiene enfrente. Se trata de ir con valor divino al mundo impío a ser testimonio vivo de Cristo. Y esto es una misión realmente difícil, pues muchos confunden mostrar las virtudes del Señor con publicidad para sus propias vidas, o a la realización de los deseos de corazón. Pero curiosamente, ¿usted sabe lo que estamos llamados a mostrar en medio del mundo? Nuestra muerte, pero la vida de Cristo. Una de las predicaciones que más me ha impactado de la Escritura es la predicación de Juan el Bautista, ese llamado al arrepentimiento. Pero cuando a Juan le preguntan si es el Cristo, no solo dice yo no soy el Cristo, sino que dice algo que creo que cala profundamente en el alma.
es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Es necesario. Y entonces teniendo eso en mente, tenemos que repetirnos, siempre yendo a la Escritura, que es necesario que Cristo crezca en nuestra alma. Pero hay un segundo aspecto que quiero considerar en esta tarde, y es el lugar y la persona elegidas por los enviados por el Señor, en este caso, en medio de la guerra. Josué 2, del 2 al 7 dice, disculpen, el agua no tiene chile. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. En esta parte del texto, sin duda vamos a encontrar la mayor parte de los cuestionamientos que hacen los críticos sobre el proceder tanto de los espías como de Rahab. Hay muchas consideraciones moralistas pero poco espirituales, y siempre utilizarán el argumento sacado del contexto en donde si es lícito mentir o no. Bien, en primer lugar lo que encontramos acá es el sitio donde llegaron estos hombres. Los hombres enviados por Josué fueron a la casa de una prostituta. No podemos tener cuáles fueron las razones finales por las cuales estos hijos de Dios llegaron a ese lugar. Seguramente en una guerra como aquí estaba, sería el sitio que despertaría menos sospechas entre los lugareños. Que un extranjero llegara a un lugar de estos paganos era poco observable, casi no le prestaban atención. Pero también pudo ser que se hubiera observado cierta simpatía de esta mujer con el pueblo de Dios. No lo sabemos, pero el hecho es que en la providencia de Dios y por la soberanía de Dios, estos espías llegaron a este lugar y allí fueron preservados. Rahab es definida en la Biblia como una ramera. Algunos eruditos han dicho que se trataba simplemente de la administradora de una especie de mesón o de una taberna en donde se hospedaban las personas. Eso estaría bien si únicamente tuviéramos un texto, pero el asunto es que en Hechos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 31, se hace mención de esta mujer en el sentido normal de las palabras, es decir, que esta mujer se ganaba la vida como prostituta, vendiendo su cuerpo. También debemos decir sobre Rahab que ella era uno de estos personajes que irrumpen en la historia de forma dramática o súbita y que tienen un impacto duradero en el resto de la existencia. Recordemos que esta mujer entró a formar parte de la genealogía del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, y que a partir de su salida de Jericó tuvo un comportamiento maravilloso, ejemplar, hasta el punto que se casó con Salmón. ¿Salmón quién era? Era el padre de Booz, esposo de Ruth. Booz fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David. Entonces, el impacto de la vida de Dios sobre esta mujer es un impacto sensible, notable, que afectó su vida y afectó toda la sociedad. Fue escogida por Dios para
a ser parte de ese linaje y que afecta a toda la historia de la redención. Pero es evidente que en el transcurso de esta historia también había algo así como el contraespionaje, es decir, las medidas que toman los ejércitos para no ser espiados o las naciones para no ser espiadas. En el versículo 2 se nos dice que fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Algo hizo que estos hombres fueran descubiertos, fueron detectados, y en consecuencia el rey envió a buscar a estos hombres no para darles la mano, sino para asesinarlos, para torturarlos y obtener información acerca de los hijos de Israel. Pero ¿qué ocurriría entonces? Llegó la protección inesperada. Y no voy a relatar lo sucedido en el orden bíblico que leímos, sino que en primer lugar quiero mencionar que los hombres fueron escondidos en el terrado de la casa, es decir, en la azotea, una especie de pequeña azotea, en donde aquella mujer guardaba manojos de lino. Probablemente allí se secaban para posteriormente darle algún uso en particular. También cabe la posibilidad, varios comentaristas lo dicen, que ella o alguno de su familia se dedicara a la venta de hilo o de lino o a su manufactura, porque también observamos que la señal que pusieron sobre la ventana era un manto de color rojo, de color grana. Entonces es muy probable que alguien se dedicara a esto, pero en la providencia del Señor sirvió como escondite a los 2 espías. Sus vidas fueron salvadas juntamente con la familia de Raab. Ahora es muy notable el hecho de que Dios obró de una manera maravillosa, ocultó a los hombres de sus enemigos, guardó sus vidas, pero el principal detalle que casi siempre se discute es sobre la mentira de Raab. Los versículos del 4 al 6 se relata esa situación bastante controversial y algunos tratan de banalizar la mentira por eso. El catolicismo romano divide la mentira entre mentiras blancas y mentiras negras. Mentiras graves y mentiras leves. Pero esa forma de pensar no corresponde con la Biblia, porque mentira es mentira, ¿verdad? Que es pecado. Pero ¿cómo explicamos esta situación que aparece aquí? Creo que la mejor manera de explicar esta situación es dividiendo el texto en sus personajes y redefiniéndolos como Dios los ve. Creo que es la única manera como podemos explicarlo. Y los personajes están en cierto orden. Hablemos primero de los espías. ¿Quiénes eran los espías? Eran hijos de Dios, redimidos por Dios, guardados por Dios y enviados por Dios en una misión gloriosa. Entonces aquí tenemos a los espías, hijos de Dios. En segundo lugar tenemos a los personajes enviados por el rey. ¿Quiénes eran estos hombres? Impíos, malvados, ya juzgados y próximos a caer el juicio sobre ellos. Y en tercer lugar tenemos a Raab. ¿Qué hacemos con Raab? ¿Qué dice la Biblia de Raab? Dice que era una mujer que había oído sobre el Dios de Israel. Por lo que ella misma dice, sabemos que había escuchado algo sobre la manifestación del poder de Dios en Egipto. Esta noticia tenía 40 años de antigüedad, pero ella también tenía una noticia reciente. ¿Y cuál era la noticia reciente? Que Dios había destruido a Sehón y a Og, reyes que habían peleado contra los israelitas, pero que habían sido acabados por Israel. Es decir, esta mujer tenía una descripción muy buena de quién es Dios, de quién es el Dios Todopoderoso, pero esta mujer no conocía la ley de Dios, no había sido instruida en su palabra, aunque resulta evidente que la gracia de Dios había tocado a esta mujer, a Raab. Entonces las conclusiones que podemos sacar son, en primer lugar, que la mujer hizo bien por no entregar a los hijos de Dios. Eso es lo que debemos tener claro.
Y no estamos diciendo que esta mujer fue pragmática o mentirosa. Actuó según la luz que tenía, pero estoy convencido que hizo el bien, porque permitió que el impío fuera condenado, mientras que el justo e inocente fue exhortado y guardado para cumplir la misión que Dios les había dado. Y aquí hay una segunda aplicación que quiero hacer en este punto. Y es que todo creyente va a pasar por momentos donde debe decidir en forma dramática qué hacer, si hacer el bien o el mal. Y aquí no cabe el relativismo moral, sino que tenemos que tomar decisiones. ¿Qué hacer si nuestro jefe nos dice que cuando tomamos el teléfono, dile que no estoy? Cosas tan elementales como esas, ¿qué hacer? La verdad es que sí está, ahí está. ¿O qué hacer frente a un padre impío que también cuando llaman a la casa a hacer algún cobro se niegue? ¿Qué hacer frente a estos casos? ¿Qué es más importante? ¿Salvarme yo o la gloria de Dios? Evidentemente es mucho más importante la gloria de Dios. La gloria de Dios es el elemento que siempre debemos tener en cuenta para tomar decisiones en la vida. Lo hicieron los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles, muchos de ellos murieron, pero siempre guardando o pensando en la gloria de Dios. Muchos misioneros han muerto y seguirán muriendo en el mundo debido a que guardando la gloria de Cristo, siguiendo la gloria de Cristo y llevando el mensaje de Cristo, prefieren morir antes que negar al Señor. Pero hay un último punto que quiero tratar en esta tarde, y es hablar sobre la noticia recibida por los enviados en medio de la guerra. Es decir, ya el reporte cuando los espías hablan este tema con Rahab. Versículos 8 al 11 dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Escuche esta declaración de esta mujer. Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Miren, el impío casi nunca sabe que el juicio de Dios viene sobre él, y solo cuando es irreversible aparecen algunos atisbos de remordimiento que para nada son una señal de piedad. Aquí aparece la razón final por la cual Rahab ayuda a los espías israelitas. Esa razón es revelada en la frase: hemos oído que Jehová hizo. Hemos oído que Jehová hizo. Todos los demás hombres y mujeres en Jericó, cuando escucharon que los israelitas estaban cerca, que Dios había abierto el Mar Rojo para que ellos pasaran en seco, que habían destruido a Sehón y a Og, reyes muy poderosos, el corazón de estos hombres en Jericó se debilitó. Se habían trastornados, entendían que había un juicio divino que era evidente sobre la ciudad. Pero en cambio en Rahab apareció el deseo de conocer mejor a Dios. Esta mujer entendió que todas las acciones de Dios, todas las acciones poderosas de Dios podían destruir, pero que también podía salvar. Y según lo que ella había escuchado, solamente había visto esa parte de destruir. ¿Cómo entendió que Dios podía salvar? Solo por la obra del Dios Todopoderoso. Esta mujer no actuó como una perversa prostituta cananea, sino como una protectora hija de Dios que, basada en nuevas convicciones, abrazaba una fe
que es totalmente desconocida para los impíos, pero que entendemos por la Escritura que es un don de Dios. Ahora bien, esta mujer fue despertada por la inquietud de vida que los espías terminaron de aplacar. Tenía una inquietud en el alma que los espías les hablaron. Y volviendo al relato dado por la mujer, es bien interesante lo que ella sigue diciendo, ¿verdad? Y es curioso que esta mujer no se preocupa por defenderse de la acción del Dios de los cielos. No, ella trata de buscar a Dios, no trata de ocultarse de Dios. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser eso posible? Lo cierto es que esta mujer hace una declaración absoluta del señorío de Dios, del señorío de Cristo. ¿Cómo? Escuche estas palabras del relato. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto no tiene ninguna relación con la religión cananea. Las religiones cananeas todas eran inmorales, paganas, en donde se sacrificaban, donde había un culto a la fertilidad, era algo perverso. Pero, ¿qué observamos aquí? Que esta mujer está poniendo los ojos en Dios, en el Dios Todopoderoso, en el Dios de la Biblia. Seguramente aquella mujer no se sentía parte del pueblo escogido, pero con una humildad que abrumaría a los hijos de Israel, Rahab declara que el Señor es el Rey de todo el universo. ¿Por qué? Porque dice, Dios es Dios arriba en los cielos. Está hablando de lo que los teólogos conocen como la trascendencia. Dios está más allá de la creación, pero también está reconociendo por una obra natural del Espíritu Santo en su alma que Dios es soberano, que Dios es omnipotente, que Él tiene todo el dominio del universo, del mundo. Ella entendía que esas altas murallas que estaban defendiendo a Jericó, no iban a poder detener a Dios. Seguramente los demás guardarían alguna esperanza en el alma de que las murallas los protegieran de los hijos de Israel. Esta mujer estaba convencida que no. Ella no conocía al pueblo de Dios, no tenía una opinión sobre los hombres de Israel. Pero seguramente la noticia había llegado hasta sus oídos de manera imperfecta. Trate usted de imaginarse cómo puede llegar una noticia de estas a una mujer de esta por mensajeros que no tenían el menor interés en glorificar a Dios. ¿Cómo conoció esto? Seguramente llegó la noticia, alguna vecina le dijo, estoy especulando, imagínate que el Dios de Israel, de esos israelitas que vienen para acá, secó el Mar Rojo. Eso no era verdad. Dios abrió el Mar Rojo para que cruzaran en medio. Secó el Mar Rojo para que ellos pasaran. Y dio otro reporte y destruyó a los dos reyes, a Sehón y a Og, al rey de Basán y al rey de Hesbón. Fueron destrozados. No había la menor intención de presentar el evangelio. Simplemente una noticia suelta. Algo así como lo que hacen los pastores de la prosperidad. No, pero en medio de esto, esta mujer conoció el poder del Señor, conoció la salvación del Señor, y este convencimiento fue manifestado en público de una manera muy simple. Dios es Dios arriba en los cielos, pero también reconoció algo que no estaba en las noticias que daban. Dios es Dios abajo en la tierra. Es ese Dios aquí con nosotros. Es el Dios que esta mujer estaba viendo ahora. Dios en los cielos y Dios en la tierra. El Dios que condesciende, que de manera amorosa llega hasta un pueblo necesitado y le presenta la salvación. Es justamente ese el Dios que nosotros conocemos.
Nosotros no solo conocemos a Dios porque está sentado arriba en los cielos, sino que principalmente conocemos a Dios porque se ha dado a conocer en Jesucristo y hemos visto su gracia, su condescendencia para todos y cada uno de nosotros de una manera especial. Porque Dios se hizo hombre, lo declara el Evangelio. Cristo se hizo hombre y caminó y anduvo entre nosotros, muriendo en la cruz. Murió en la cruz por su pueblo, derramó su sangre por su pueblo. Murió, se resucitó, fue resucitado para confirmar la victoria sobre el pecado, para confirmar el pago presentado ante el Padre de una manera gloriosa. Y esa noticia la tenemos hoy nosotros. Nosotros como esta mujer estamos recibiendo la noticia del Evangelio. Dios es Dios arriba en los cielos y aquí en la tierra. Cristo el Señor llegó hasta nuestras vidas, está aquí en medio nuestro. Miren, y esto que sirva de tercera y última aplicación. Durante el ministerio terrenal de Cristo, muchos extranjeros se acercaron al Señor en busca de sanidad, ayuda y consuelo. ¿Y sabe qué? El Señor los recibió con brazos cálidos. Nosotros que en otro momento no éramos parte de este glorioso pueblo, fuimos convencidos plenamente, no con una noticia imperfecta, sino con la perfecta noticia del Evangelio. Hemos sido tocados por el Señor. Nuestra vida ha sido rescatada como esta mujer fue rescatada por el único que nos puede redimir, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 consideraciones sobre la labor de los enviados por el Señor. Fueron en su orden. La primera, la misión de los enviados en medio de la guerra, y eso lo vimos en el versículo 1. La segunda, el lugar y la persona elegidos por los enviados en medio de la guerra, desde el versículo 2 hasta el versículo 7. Y la tercera, la noticia recibida por los enviados en medio de la guerra, versículos 8 al 11, reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, el mundo en que estás va a ser totalmente destruido. Tú puedes ser destruido con él, a menos que por la gracia de Dios recibas el don del arrepentimiento y la fe para seguir a Cristo. Ven a los pies de Cristo. Pídele, suplícale que te conceda este don, esta bendición, y solo así podrás ser rescatado de tu vana manera de vivir. Para los creyentes, amados en el Señor, hemos sido enviados al mundo. Procuremos que el protagonista de la historia que narramos sea Cristo y no nosotros, porque definitivamente Cristo es el Dios todopoderoso, santo, eterno y amoroso, mientras que nosotros somos seres temporales que solo tenemos un mensaje que dar, y ese mensaje es la obra de Cristo. Amén. Amén. Señor, te damos las gracias en esta hora por la multitud de tus bondades y tus misericordias. Te damos las gracias por tu palabra. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza por siempre, Señor. Tú eres digno de recibirla, Dios de los cielos. Gracias por glorificarte en medio nuestro, Señor, por dignarte a llegar hasta nuestras vidas, Señor amado, por mirarnos con misericordia y amor. Te pido que esta palabra tuya, Señor, toque los corazones para conversión, para vida eterna de todos, Señor, los que escuchan, Dios de los cielos, conforme a tu propósito y voluntad eterna. Ayúdanos, Dios de los cielos, y que tu Espíritu Santo siga bendiciendo la vida de los que ya hemos creído por tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.